Ahora contigo, Montserrat Taboada, con todos vosotros hasta las 2 de la tarde. Hoy nos corresponde uno de nuestros apartados, sí, el análisis con nuestro colaborador Carlos Rontomé y luego una invitada de excepción, excepcional podríamos decir, Rachida Mohamed. Estos son los contenidos del programa de hoy en este miércoles 28 de octubre. Ahora contigo hasta las 2 de la tarde, un espacio patrocinado por Mueco Ceuta. Ahora en Mueco Ceuta apuestan por invertir en tu descanso. Por tan solo 799 € consiga una cheslong reclinable y deslizante, además de un colchón por tan solo 125 € y canapé por 215 € en cualquiera de nuestros 4 puntos de ventas: Reyes Católicos, Muelle de Poniente, Méndez Núñez y Loma Margarita. Mueco Ceuta, nuestra calidad y seriedad nos distingue. Elige con fundamento. Mueco Ceuta. Síguenos en Facebook. Ahora en Mueco Ceuta apuesta. Bien, pues vamos ahora con el pronóstico del tiempo, como cada día. En la línea de pasajeros del estrecho, por puntualidad y rapidez, Balearia. El camino más corto entre Algeciras y Ceuta. Y ahora Balearia, aquí, les ofrece el estado del tiempo. Bien, en este miércoles 28 de octubre tenemos vientos flojos a moderado de componente oeste, soplando el viento con fuerza 4 y posibilidad de fuerza 5 en el área central. La mar se presenta con marejada, los cielos despejados en el día de hoy y la temperatura máxima que sufriremos 21 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología. Para mañana jueves hay cambio en el viento, ya saltará de nuevo viento de levante, los cielos van a seguir despejados y las temperaturas sin cambios, mínima 18 y máxima 22. Comenzamos ahora este tiempo, este espacio de el análisis. Vale, compañeros, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no oímos absolutamente nada aquí y no sabemos por dónde vamos, porque esto es televisión, como saben ustedes, al tiempo que estamos también, bueno, pues emitiendo desde este mes de octubre, igualmente por el 89.8 de la frecuencia modulada, de la FM. Las referencias siempre son sintonías y demás, y no oímos absolutamente nada aquí, así que vamos a seguir. Sí, nos imaginamos que está sonando, pero tanto, vamos a ver, que no es una cuestión mía, sé que está feo, pero es que incluso el invitado está raro. O sea, que si el invitado está raro, pues imaginaros yo también que tengo que estar aquí al frente y no oigo absolutamente nada. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Como cada miércoles, de forma quincenal, vamos combinando psicología y aprendizaje y el análisis contigo. Vamos a hablar hoy de dos cuestiones importantes. No es la primera vez que lo hemos abordado dentro del apartado que llevamos contigo, pero bueno, según van saliendo los últimos informes, y los hemos mezclado los dos, no lo hemos hablado, pero entiendo porque tampoco tienen tanto recorrido y vamos a aprovechar y lo analizamos hoy. Por un lado, el estudio sobre la esperanza de vida y el otro también en base al informe sobre los institutos públicos y privados. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por esperanza? Empezamos por el tema de educación. Perfecto, pues venga, empezamos por él. Una cuestión, antes la compañera Isabel ha estado hablando del tema de las diferencias en la UNED de Melilla y la de Ceuta. Sí. Yo quería comentar que en la UNED de Melilla no hay fisioterapia. Estaba hablando de que se daba la titulación de fisioterapia en Melilla. La UNED de Melilla y la UNED de Ceuta ofrecen las mismas titulaciones. Es decir, la UNED es una universidad, creo que había un poco de confusión. La UNED es la única universidad nacional y oferta prácticamente los mismos títulos en todo el territorio nacional. Yo creo que lo había confundido con lo que es la Universidad de Granada, la UGR, que tiene un campus en Ceuta y otro campus en Melilla, y donde sí que es cierto que hay algunas titulaciones que se ofertan en Melilla que no se ofertan aquí. Pero estaba confundiendo, lo digo para aclarar un poco el tema, de que estaba confundiendo la UNED, y se estaba hablando de fisioterapia, de a distancia, en fin, no hay fisioterapia a distancia en Melilla, ni en Melilla ni en ningún sitio. Me parece muy oportuno porque, bueno, nos podemos equivocar en este caso aprovechar que te tenemos, claro, en el sentido de que también, vamos a ver, es tu campo, es donde te mueves y eres profesor de la UNED, con lo cual lo sabes perfectamente. Sí, más que nada era por si alguien le había
haya escuchado antes, hombre, pues para que no se lleven a error de haber mezclado las dos. Yo creo que Isabel ha confundido las dos instituciones, ¿no? Corregirnos es lo suyo. Y afortunadamente estabas oyendo, porque sí, yo no me da tiempo de oír absolutamente claro, nada. Muchas veces sucede, ¿sabes por qué? Como al estar en el mismo campus, están en el mismo edificio físico y entonces, pues muchas veces eso hace que se confundan las dos entidades, ¿no? Las dos instituciones, la Universidad Nacional y la UGR, ¿no? Pasa algunas veces, ¿no? Es muy habitual, ¿no? Bueno, y si queréis vamos a hablar un poco de este informe sobre el estado del sistema educativo, que es un informe que se hace anualmente, y lo que más ha destacado la prensa, en el caso del Faro, ha destacado esas diferencias entre el hecho de realizar, de promocionar o no promocionar si realizas su estudio de bachillerato en un centro público o en un centro privado. En nuestro caso, en Ceuta, solo hay un centro privado que realiza bachillerato, que es el Colegio San Agustín. Y bueno, la cuestión, lo que más destacaban era que la gran diferencia que había entre el estudiar bachillerato en una pública, en el instituto público o en el instituto privado, a la hora de terminar, de completar esos estudios, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, vamos a ver, lo tenía aquí apuntado. Es que esa es otra cuestión, que necesitan mesa y no sí. tenemos mesa, y la verdad es que los pobres con los papeles, bueno, pues lo pasan mal. No hay problema. La ratio más alta, una de las ratios más altas de éxito en España, los estudiantes de bachiller en un centro privado, que es en Ceuta, que es el 95%, es decir, el 95% de los estudiantes de este colegio privado, que es San Agustín, consiguen promocionar, consiguen terminar bachillerato. Sin embargo, esa ratio se baja al 60% nada más en el caso del resto de los institutos, ¿no? Y era una cuestión que llamó la atención en la prensa, ¿no? Lo cierto es que en toda España, en todos los centros privados tienen siempre una ratio de promoción mayor que los centros públicos, en el tema de la cuestión del bachillerato, ¿no? Es una cuestión que es importante destacarlo, porque es lo que nos gusta con este apartado tuyo, porque sueles poner bien, bueno, pues todos los signos ortográficos, ¿no? Los puntos, las comas, los puntos y comas, y esto es un dato importante, o sea, claro, que no solo en nuestra ciudad, sino que ocurre así en todo el territorio. Exactamente, en todos los centros lo que sucede es que hay una diferencia mucho mayor, o sea, la diferencia son 35 puntos con respecto a la media, lo cual es muy elevado. Un porcentaje muy elevado, claro. Hay una gran diferencia, claro. La cuestión es que tenemos ya grandes diferencias en etapas anteriores, es decir, uno de los problemas que tenemos en Ceuta respecto a la educación es que el problema de fracaso escolar se inicia ya en la primaria, ¿no? Claro. Es decir, entonces es un proceso que se va arrastrando. Y claro, cuando llegamos a bachillerato, pues también se produce ese elevado fracaso, digamos, dentro de los estudios. Ya no es fracaso escolar porque no son estudios obligatorios, no se considera estadísticamente así, pero sí que no promocionan, no completan los estudios de bachillerato en un porcentaje bastante elevado, ¿no? Es una diferencia con respecto al Estado, con respecto al conjunto del Estado, bastante importante, ¿no? Pero ya digo que es un problema que arrastramos de la primaria, de la secundaria, que ya tenemos los índices de fracaso escolar más elevados, ¿no? Yo he sacado de este informe, algunos datos. Por ejemplo, pues estamos los penúltimos a nivel nacional en cuanto a aquellos estudiantes que promocionan el cuarto curso de secundaria, es decir, cuando terminan la secundaria obligatoria respecto al conjunto de evaluados, ¿no? Solamente están por debajo nuestra en la Comunidad Valenciana, solamente, o sea, nosotros nos quedamos por debajo del 80%. Lo que sí es cierto es que además tenemos un porcentaje bastante elevado de chicos que promocionan sin haber superado todas las materias, ¿no? O sea, que digamos que también es otra cuestión, no solamente superarlo, sino también superarlo con todas las materias. Luego hay otro gráfico también muy interesante en este mismo informe, es un informe enorme, es un informe de 500 páginas, es una auténtica barbaridad. He estado revisando los informes anteriores para ver un poco, prácticamente la situación, excepto en algunas cuestiones, ha cambiado muy poco respecto a la educación, a los problemas de la educación en Ceuta.
y la tasa bruta de aquella población que termina la secundaria obligatoria, pues estamos al final, estamos por debajo incluso de Melilla. Es un porcentaje muy bajo, que sobre el 55%, mientras que Melilla llega a casi el 60%. Estamos hablando de la secundaria, es decir, todo este problema se arrastra cuando llegamos al bachiller, y cuando estos chicos se incorporan al sistema público, pues hay ese problema. La gran diferencia que suele haber con respecto al centro privado, muchas veces no nos damos cuenta de que el problema del fracaso escolar o el problema del rendimiento escolar tiene mucho que ver también con el ámbito socioeconómico de las familias. Es decir, en una ciudad donde tenemos... Perdona que te interrumpa, te iba a preguntar por ello, aunque sabía que lo ibas a traslucir, ¿no?, de todo lo que tiene el informe. Pero esta mañana lo he escuchado concretamente desde el sindicato UGT, ¿no?, esa correlación entre el paro y el abandono o el fracaso escolar. Claro, efectivamente. Que es lo que hemos aprendido de ti. Es algo que está ahí, ¿verdad? De hecho, yo dirijo yo tengo una oferta de trabajo de fin de grado dentro de la Facultad de Educación aquí en Ceuta, y toda la línea de investigación de la gente, de los chavales que hacen el trabajo de grado conmigo, es eso, el fracaso escolar, desde la vertiente socioeconómica, es decir, sobre todo porque hay una cuestión que tú comentabas que muchas veces se nos olvida, ¿no? Es decir, en aquellos lugares donde las condiciones socioeconómicas son muy bajas, se suele producir un fracaso escolar muy elevado. Es decir, claro, o sea, hay una correlación. Muchas veces estamos centrados en otras cuestiones, como en el propio sistema educativo o en cuestiones como las lingüísticas, pero realmente el problema grave, o lo que digamos la correlación casi inapelable, es esa situación de bajos niveles socioeconómicos, esas desigualdades que hay dentro de la ciudad, los problemas de pobreza y desempleo, están traducidos, luego se traducen al sistema educativo, ¿no? Y sucede además que es curioso, vamos, no es curioso, sino que corrobora el hecho de que las dos ciudades, las dos regiones que tradicionalmente han tenido siempre esas tasas de fracaso escolar tan elevadas son Ceuta y Melilla. O sea, digamos que normalmente suelen aparecer también en la cola, en los finales también de los indicadores socioeconómicos. Digamos que tenemos ese problema, ¿no? Es claro, decir, no podemos... mientras no se ataje de otra manera, somos las poblaciones, ¿no?, con más paro. Sí, es una población con un paro además... la peculiaridad de nuestra ciudad, bueno, pues eso hace que vaya sumando y cambie poco el panorama. Efectivamente, es un añadido más. Además, es curioso, por ejemplo, en Melilla se inició unos programas de escolarización temprana que parece que han dado un resultado, bueno, de hecho están mejorando. Perdona, ¿a qué te refieres con escolarización temprana? Porque que yo recuerde, ya hace unos años, te hablo de hace unos años, incluso las guarderías ya prácticamente te van preparando al crío, de forma que cuando entran ya en el cole, casi que han dado lo básico que van a empezar a dar en el colegio. Quiero decir, que la formación está desde muy temprano, pero quizá no se atienda mucho, es lo que quieres decir aquí. No, la diferencia con respecto a Melilla, por ejemplo, Melilla iniciaron hace unos años unos programas de ludotecas. En esas ludotecas no solamente se trabaja con los niños, que le llaman ludotecas, pero realmente son, digamos, como escuelas infantiles. Claro. Lo importante de esas ludotecas es que ellos trabajan con los niños que van a empezar el periodo de primaria, empiezan con ellos antes, en infantil, pero sobre todo lo bueno que tienen las ludotecas en el caso de Melilla es que implican a los padres y a las madres. Es decir, exactamente. Eso es muy importante. Es decir, en el sentido de que son los padres y las madres, sobre todo las madres, hay que reconocerlo, en el caso de Melilla, por lo menos lo que yo observé cuando estuvimos haciendo un estudio hace 2 años sobre condiciones de vida en Melilla. Una de las cosas que nos comentaban los responsables, que además son asociaciones, no dependen de la ciudad autónoma, sino son asociaciones que están subvencionadas, lo que intentan es que las madres vayan allí a hacer los deberes, aprender a hacer deberes, aprender a estar encima de los niños, de ayudarles en las tareas del colegio. Todo eso lo hacen allí. Y eso es fundamental, porque no solamente tienen a educadores, sino que implican a los padres, sobre todo a las madres, ya digo, que eran las que más iban, en esas tareas al principio, claro, cuando están iniciándose en la... Van adquiriendo los hábitos también, con lo cual luego eso se traslada en casa cuando ya el niño está en el colegio, y normalmente la implicación de los padres desciende bastante cuando están en el cole, pero luego ya en el instituto
Claro, más que más, o sea, claro, efectivamente. Es lo que se quejan los además, profesores, ¿no? Que no se implican los padres. De esta forma también se salvaba un escollo económico, que era el que muchas familias no pueden permitirse el tener clases profesores particulares, efectivamente. Y esto era una forma de, digamos, pues de sustituirlo, no lo hacían ellos directamente, sino que enseñaban estaban con las madres pendientes de hacer, claro. El problema era que había que hacer los primeros tramos de educación primaria, porque normalmente la mayoría de los padres de estos críos, pues el nivel educativo era medio bajo, ¿no? Entonces, claro, llega un límite a partir del cual ya no puedes ayudar. Sí. No, y todos los padres tenemos un límite. Llega un momento que te das cuenta que dice, hasta aquí he llegado, no puedo estar más conmigo. Pero sobre todo era crear unos hábitos. Y eso es fundamental. Era un programa que creo que ha dado buen resultado y es interesante. Y de hecho Melilla estaba hace unos años por debajo de nosotros en niveles de fracaso, o sea, tenía un fracaso más alto, y ahora suelen aparecer en casi todos un poquito por encima, siempre al final el furgón de cola, pero digamos que nos han superado los índices que nosotros ofrecíamos, ¿no? Yo creo que es una buena forma. Es un punto de inflexión, es muy importante lo que acabas de decir muchas aquí, veces, para tomar nota. Claro, muchas veces no queremos, hay cosas que están inventadas y que bueno, muchas veces son interesantes fijarse en ellas, ¿no? Que alguien ya las ha probado y las ha experimentado y parece que funcionan bastante. Además, la ciudad no invertía mucho en ellas porque realmente era todo a través de asociaciones que se implicaban, asociaciones vecinales que se implicaban en todo esto, y la verdad es que era relativamente económico para la ciudad y bueno, le daban bastante vida. Además estas ludotecas estaban en las zonas más deprimidas, en Cañada, Gidum, todas las zonas, un poquito el distrito 5, que es el de Melilla, es quizás el que tiene las condiciones socioeconómicas más bajas. O sea que digo que creo que era una idea bastante buena. Vamos, yo te digo que yo ya hace 2 años que no voy por allí, pero creo que es una idea curiosa. Bueno, pero si hace 2 años y los datos están ahí sí, y ya van por encima nuestro, por decirlo de forma así brusca, a ver qué se tome. Ha cambiado. También hay que reconocer que Melilla tiene unas condiciones socioeconómicas distintas a eso las también nuestras. Es cierto, también, que siempre nos igualan, pero no todo es igual. No, de hecho, por ejemplo, las diferencias... en Ceuta tenemos unos niveles de pobreza severa, por ejemplo, más altas que las de Melilla, ¿no? O sea, es decir, la pobreza severa es más alta. Tenemos un reparto más desigual de la riqueza, entonces eso también influye mucho. Influye muchísimo. Yo siempre me centro en este tema, el tema socioeconómico, porque siempre parece que lo dejamos de lado. Los agustinos tienen, en el caso de Ceuta, tienen un éxito elevado a la hora de promocionar, porque normalmente estos niños provienen de familias con unos niveles educativos y socioeconómicos altos. Entonces eso se refleja en los niños, evidentemente. Hay un reflejo evidente, una preocupación, hay una mayor preocupación, hay una implicación mayor, en fin, hay unos niveles mucho más altos y eso tiene un reflejo, el capital cultural que llamaba Bourdieu, todo eso se va transmitiendo y de alguna forma pues eso influye, ¿no? Esa es la razón principal, no más allá de que los niños sean... Claro, es con la que nos tenemos que quedar y sobre todo lo que decías al principio, ¿no? Que lo que llama la atención en esta noticia, bueno, pues en nuestra ciudad, ¿no? La diferencia, y sin embargo tú ya has puntualizado desde el principio que no solo pasa en nuestra ciudad y en Melilla, sino que en todo el territorio nacional por las explicaciones que ya has ofrecido. Nos quedan unos 4 o 5 minutos porque la siguiente invitada ha de estar ya con nosotros muy bien, pues, y vamos a hablar de la esperanza de vida. Que lo mismo, es una parece encuesta... que vamos mejor, pasa que esto se refiere a 2013, 2013, ¿no? claro, sí. La encuesta de vida del Ministerio de Sanidad. Sí, este tipo de encuestas se dan los datos normalmente, igual que el censo, por ejemplo, los censos se dan datos del año anterior, es decir, siempre se dan datos, el tratamiento de esos datos ya es antiguo, ¿no? Pero vamos, no creo que haya cambiado mucho la situación en los últimos porque lo que yo he mirado por encima, me acuerdo del tiempo que dedicamos los ceutíes al ocio, al deporte, y bueno, estamos los que más, ¿no? Sí, bueno, parece ser que sí, que es una... De todas formas, no deja de ser una encuesta. Sí, es decir, es diferente, claro. No deja de ser una encuesta, mientras que estamos hablando se le pregunta a la gente por lo que hace, sus hábitos. En este caso, la noticia que habéis dado en el Faro mezclaban 2 encuestas distintas. Una, la encuesta de esperanza de vida, que es del Ministerio de Sanidad, y luego hay otra encuesta que hace el INE, que es la encuesta de salud europea, ¿no? Que son distintas, son 2 encuestas distintas. Vale, la primera es la que se refiere más a la esperanza de vida. Perdóname que te interrumpa, me dice
dicen los compañeros que la invitada no ha llegado todavía y ya me preocupa, porque claro, estando aquí estoy encerrada, le he recordado el que tenía que estar aquí, no había ningún problema, tenía que haber estado ahí 20, son y media, y bueno, el teléfono no se lo he pasado a los compañeros porque, como digo, estaba todo bien atado. ¿Qué ha podido suceder? No lo sé. ¿Por qué hago este inciso? Bueno, pues para no meterle tanta prisa ya a Carlos Rontomé, podemos ir tranquilamente y mientras tanto, compañeros, si llega, por favor, avisadme porque evidentemente despedimos a Carlos y pasamos a la invitada, pero si no me veo aquí colgada y contando a la audiencia, bueno, pues qué bonito es el día de hoy, porque vamos, son cosas que pasan, lo que menos te espera, ¿no? Algo le ha podido suceder, no lo sé, pero bueno, la verdad es que encantada Rachida, una persona también encantadora, no hay problema, te lo recuerdo, sí, se lo he recordado y bueno, muy ilusionada por venir. Estaba claro que era para hoy y la 1:20 para que llegara con tiempo y bueno, no sé qué ha podido pasar, lo digo. Yo estoy aquí atada de pies y manos, ya no puedo hacer nada. Bueno, son dos encuestas diferentes y tú querías hacer el hincapié, como hace siempre, la encuesta, lo que supone, claro, sí, porque la encuesta mentimos más que sí, hay veces, no decimos la verdad. Hay veces que somos bastante, además, en ciertos hábitos que influye mucho en la deseabilidad social, es decir, lo que se considera deseable o no deseable, y de alguna forma estamos condicionados a la hora de responder, es decir, eso siempre sabemos que existe, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería comentar era pues, la encuesta de esperanza de vida, lo que principalmente, el dato más interesante, más importante, es que de la que se hizo en 2001 a la que se ha hecho en 2013, en fin, 12 años, la esperanza de vida ha aumentado mucho en Ceuta, ha aumentado 2 años de media, lo cual es bastante. Seguimos estando por debajo de la media nacional, pero hemos cogido un carrerón ahí. Hemos aumentado bastante con respecto a lo que estábamos en el 2001. De todas formas, seguimos teniendo para los hombres, para las mujeres, la esperanza media está en 82 años, 82,47, y para los hombres 78,22, que es algo que también sucede a nivel nacional, es decir, siempre las mujeres tienen una longevidad siempre 4 o 5 años mayor que la de los hombres, ¿no? Incluso a nivel nacional hay también esa diferencia, es decir, los hombres somos menos. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Yo no recuerdo cuáles son los motivos de por qué las mujeres duramos más que los hombres, bueno, supuestamente. Hay una mayor mortalidad masculina. Ten en cuenta que se trata de medias también. Bueno, estamos hablando de medias. Ten en cuenta también que, aunque nacen más hombres, también mueren más hombres, más varones en las edades tempranas, por ejemplo. Hay una mayor mortalidad infantil masculina que femenina. Y luego, además, luego a lo largo, biológicamente, los hombres están menos preparados para aguantar todo ese tipo de enfermedades. Es curioso porque los hombres aguantan menos tiempo, pero sí que es cierto que su calidad de vida o su edad saludable es mayor que la de las mujeres. O sea, viven menos, pero viven con menos achaques, con menos enfermedades que las mujeres. Las mujeres viven mucho más tiempo, evidentemente. Pero tenemos, eso es que no me resulta curioso porque conforme lo estabas hablando a mí me ha venido a la mente eso, ¿no? Yo, si somos las que más sufrimos, que me perdonen los caballeros, sí, pero sí, es verdad. Por supuesto. Todavía, aunque se sigue mirando hacia la igualdad, evidentemente, y hemos dado pasos de gigante, pero sigue existiendo esa desigualdad, la mayor carga es para nosotras y luego somos las que damos a luz, las que parimos, que eso para nosotras se queda. Si va todo como la seda, perfecto, pero puede tener sus complicaciones, en fin, el cuerpo te cambia. Claro, es una desigualdad biológica, sí, o sea, más allá de las cuestiones culturales, de lo que desarrolla cada uno a lo largo de su vida, es una cuestión puramente biológica, es decir, prácticamente todas las poblaciones, primero nacen más hombres, porque la naturaleza es muy sabia, y nacen más hombres que mujeres, porque evidentemente tenemos una mayor mortalidad, por eso luego al principio, si tú ves las pirámides de población, nacen más chicos, más niños que niñas, y luego se van igualando con el tiempo. Qué curioso, por eso ha dicho que es sabia la naturaleza, que no lo piense nadie por otra, por otra vía. Y aunque las mujeres sufren evidentemente mucho más cambios de tipo hormonal y tienen tienen que llevar a cabo la gestación, el parto, y tienen una serie de, pues la naturaleza, como también es sabia, evidentemente, pues las mujeres son mucho más resistentes, duran más tiempo, son más resistentes a las enfermedades que los hombres, ¿no?
También es cierto que tiene una vida, precisamente ese desgaste, sus últimos años suelen tener una vida saludable, una esperanza de vida saludable menor, ¿no? De hecho, incluso el informe habla incluso también de esas diferencias entre incluso las propias personas, cuando se les entrevista, los hombres se ven mucho más optimistas y consideran que tienen una salud bastante mejor, una proporción bastante más alta que las mujeres. Ahí sí es fiel, efectivamente, sí, a lo que es la realidad. Las mujeres tienen más achaques. ¿Cómo te encuentras? Divinamente. Se sienten a nosotras nos pregunten, decimos, pues ya ves, como digo yo, aguantando la vela. Con todo lo que tengo que hacer al cabo del día. Y es curioso, vamos, curioso, efectivamente tiene su reflejo luego en que los últimos tramos de edad, pues los últimos años de edad, pues hay una menor calidad de vida en cuanto a salud de las mujeres que de los hombres, ¿no? Y luego, pues la otra encuesta, la encuesta de salud de 2014, de la encuesta europea de salud, que trata, pues eso, un poco, trata más que nada, pues tema de sobrepeso, alcohol y tabaco, sobre esos tres ejes que se consideran. Bueno, la encuesta trata otros temas también, ¿no? Como por ejemplo esos hábitos saludables como andar o como montar en bicicleta y demás, ¿no? Pues en esa encuesta, pues eso nos dice, pues eso, que somos una población donde más de la mitad de la población tiene sobrepeso. Pero estamos por debajo de la media nacional. O sea, ¿estamos por debajo de la media nacional? Sí, tenemos menos sobrepeso que es curioso porque cuando tú lees la encuesta dices, tenemos menos sobrepeso que la media nacional, tenemos, según esta encuesta, consumimos menos tabaco, consumimos menos alcohol. Menos alcohol. Y entonces, incluso andamos bastante, utilizamos muy poco los transportes públicos, hacemos una vida sedentaria, no hacemos una vida sedentaria tanto como la media nacional y, sin embargo, tenemos una esperanza de vida menor. Sí, es que es curiosísimo. Claro, ¿Cómo se explica eso? Claro, pues, espera, ahora me lo explicas, porque me dicen los compañeros que han llamado, supongo que del entorno o la propia Rachida Mohamed, es la invitada que teníamos a continuación, como decía. Es la persona que ha sido propuesta como medalla de reconocimiento en la lucha contra la violencia machista. Queríamos que estuviese aquí, han llamado y es que tiene no sé cuántos hijos tiene, pero bueno, uno de sus hijos está enfermo. Ese ha sido el motivo, por eso decía yo que me extrañaba, porque estaba súper ilusionada y entendía que lamento que sea así, ¿no? Esperemos que no sea nada, seguro que no. Los niños ya sabemos que cada 2 por 3 se nos ponen enfermitos y muchísimas gracias, eso sí, quien haya sido, tanto la propia Rachida como alguien de su entorno, por haber llamado aquí a nuestra emisora y comunicarlo. Síntoma de que nos estaban siguiendo, evidentemente todos estaban esperando este momento seguramente y eso, que muchísimas gracias, no solo por comunicarlo, sino por estar siguiéndonos, ya sea a través de la radio 89.8 de la frecuencia modulada o a través de internet en farotv.es. Menos mal que aquí quería que lo supiera también nuestro colaborador de los miércoles, forma de manera quincenal, aparece Carlos Rontomé, nuestro sociólogo y politólogo, y hablamos con él, bueno, pues de diferentes aspectos dentro del análisis como experto que es en la materia, y hoy ya hemos abordado el primer tema y bueno, sabedor de la forma fácil que tiene también de poder expandirse y explayarse más en sus palabras, se lo decía, y estamos abusando un poco de su confianza, pero él ha sufrido muchas veces conmigo en directo esto y peores circunstancias, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno. Y ya somos los dos curtidos en la materia. Sin problema, sí, hay que... Y por lo menos ya no te llevo tan a prisa Vale. y desde luego es que me tengo que reír hoy, no voy a decir más, porque es que estoy en el uso de la palabra. Hemos abordado el primer tema, estamos abordando el segundo y nos podemos explayar, en definitiva. Te he cortado en un punto importante de lo que estamos abordando, de estas encuestas de esperanza de vida y el estado de salud, ¿no? ¿Por dónde te he cortado? Que yo ya ni me acuerdo. Estábamos comentando que efectivamente es curioso que estas encuestas aparecemos que tenemos una media de sobrepeso por debajo de o sea, no sobrepeso, el porcentaje de personas que padecen sobrepeso, que padecemos, yo soy uno de ellos, que padecemos sobrepeso, estamos por encima de la media nacional.
se consume menos alcohol que la media nacional, se consume menos tabaco, es decir, hacemos una vida no muy sedentaria, porque de hecho dice que casi el 70% se desplaza de manera habitual por la ciudad, porque claro, es una ciudad pequeña que anima a andar y a moverse. Y que nos encanta, se ve y que la gente personal, como exactamente, hace que hace deporte y tal. Sin embargo, caminar. todos estos hábitos que son saludables y todas estas, digamos, estas actitudes que tenemos ante el tabaco, el alcohol, y luego resulta que tenemos, luego lo que nos cuadra mucho es con, a pesar de todos estos indicadores que nos darían pie a decir que, bueno, tendríamos una salud bastante buena o superior a la media, luego resulta que tenemos una esperanza de vida menor. Luego hay algo ahí que se pierde en el camino, ¿no? Hay algo. Sí, lo cierto es que hay cuestiones importantes, como por ejemplo en Ceuta, que rebaja mucho la esperanza media de vida, como por ejemplo algunas enfermedades crónicas que se padecen en la ciudad. Por ejemplo, la diabetes. Tenemos unos índices de diabetes mucho más elevados que la media, ¿no? O sea, es decir, vale, fumamos menos, bebemos menos, hacemos más ejercicio, pero sin embargo tenemos una probabilidad mayor de enfermar, por ejemplo, estas enfermedades crónicas, de que lleguen a recortar o a cortar nuestra vida, ¿no? Y luego otra cuestión importante también, que volvemos otra vez a lo de antes, es que en las sociedades en donde hay unos niveles de pobreza elevados también suelen venir relacionados con la salud. Es decir, a pesar de que no fumemos, no bebamos y tal, pues muchos de los condicionantes socioeconómicos luego tienen un reflejo en condicionantes de salud. Es decir, hay una relación entre salud y condiciones socioeconómicas. Volvemos a lo de siempre. Es que el poder adquisitivo, o como se suele decir, ¿no? El dinero no da la felicidad, pero, a ver, es que es de lógica, ¿no? El poder adquisitivo te ofrece unas oportunidades que no te las ofrece el que no lo tengas, el tener el bolsillo vacío. Y no solamente el poder adquisitivo, no solamente las disponibilidades económicas, que también son muy importantes, fundamentales, también los niveles educativos. Claro, es decir, por eso digo, que te da unas posibilidades que... Exactamente, los niveles educativos también influyen en cómo observas la salud. Es decir, hay personas que siguen utilizando remedios, hacen cosas que ya no se hacen o que ya, digamos, que se sabe positivamente que son malas para la salud, pero se siguen haciendo. Es decir, yo he visto, por ejemplo, en Ceuta cosas que no he visto en otros sitios, niños con fiebres altísimas que los traen al médico pues totalmente arropados, liados en 3 o 4 mantas, con lo cual el niño, si ya va con 40 grados de fiebre, pues a lo mejor se le queda en el camino, evidentemente. Es decir, luego tenemos indicadores muy distintos en Ceuta. Yo recuerdo una vez hicimos un trabajo sobre este tema, sobre salud, y por ejemplo Ceuta tiene uno de los indicadores más altos de sufrimiento fetal previo al parto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, es otra de las cuestiones que también pueden influir. También tenemos una mayor mortalidad infantil. También tenemos una mayor mortalidad infantil. Mayor mortalidad infantil y sufrimiento... que el resto del sufrimiento fetal. Es decir, hay una serie de circunstancias que eso hacen que a pesar de que nuestra vida parece saludable con respecto a la media, pues tenemos una serie de circunstancias que hacen que eso no tenga reflejo luego en la esperanza de vida. Que hemos crecido en esperanza de vida, por suerte, pero que todavía seguimos a una distancia con respecto a la media nacional. ¿Y cuáles son los indicadores para estas dos cuestiones que has dicho últimas? ¿Ese sufrimiento? El sufrimiento fetal, sí, los niños que nacen que han padecido sufrimiento antes de... Hay una estadística que realiza el INE con partos que, bueno, Pero, ¿por qué? ¿Qué fundamento hay? ¿O pues, es dificilísimo? No, vamos, yo lo atribuyo a cuestiones como muchas de las parturientas provienen de Marruecos, o no han tenido las revisiones ginecológicas adecuadas, por ejemplo. Muchas veces se intenta parir en Ceuta, pues eso conlleva traer a esta persona de lejos, de Tetuán, o de pasar una frontera, en fin, cuando ya está atendida, digamos que lleva ya tiempo de parto, ¿no? Ese tipo ha roto agua hace ya mucho tiempo, y ya eso también puede ser una de las causas de las que aparezca ese mayor sufrimiento fetal, ¿no? O sea, que digamos que hay indicadores que nos dicen el tema, por ejemplo, de la población musulmana de la ciudad tiene unos mayores índices de diabetes, volvemos al tema de la diabetes, que por ejemplo que el resto, ¿no? Entonces el hecho de que tengamos una población musulmana amplia también lleva correlacionado el hecho de que esa población padece en un porcentaje alto diabetes, con lo cual lleva consigo un acortamiento, porque la diabetes es una enfermedad
que aunque tiene tratamiento, se puede mantener, pero acorta mucho también la esperanza de vida, ¿no? O sea, digamos que hay una serie de factores que hacen que la esperanza de vida en Ceuta, a pesar de estos hábitos saludables, a pesar de que fumamos menos, que bebemos menos que la media nacional, pues resulta que tenemos una esperanza de vida menor. Así son las cosas. Así son las cosas. Y analizadas bueno, pues de la forma que hay que hacerlo, en profundidad, siempre con un experto, y en este caso contigo, Carlos. No sé si, ya que disponemos de tiempo, esta mañana te lo iba a poner y bueno, precisamente por, valga la redundancia, esa falta de tiempo no te lo exponía, toda la situación que se ha venido hablando esta mañana, todos los medios, sobrevenida nuevamente en Cataluña, ¿no? Como ese ultimátum. Recuerdo que hablamos de ese tema también, lo hemos analizado aquí contigo. Sí. No, creo incluso recordar que fue el primer programa que mantuvimos y que yo te decía, ¿qué va a pasar? Esto parece que sigue adelante, ¿no? Sí, claro. No, pues es que los nacionalismos son como las bicicletas, tienen que estar pedaleando. En el momento que dejan de pedalear, se caen. Entonces, la reclamación tiene que ser constante y el pulso tiene que ser constante. Y no se van a contentar, ni mucho menos, con un arreglo, incluso como propone algún partido, el PSOE que propone un arreglo de un Estado federal y demás, ¿no? Ellos no se van a contentar con eso, ellos van a iniciar el proceso, o por lo menos están amagando con ello, llevan ya mucho tiempo. Es decir, sí, sí. Esto es un proceso que tarde o temprano iba a llegar un momento que alguien se iba a tener que enfrentar. Algún gobierno se iba a tener que enfrentar ya con unos hechos más o menos consumados. Y bueno, yo creo que a este gobierno no le va a tocar al siguiente, porque este gobierno se disuelve. Pero esta mañana, de todas las voces que oía yo, como digo, en distintos medios, de los debates y los contertulios, casi había algunos que apuntaban a lo que te voy a decir, que sería hora ya de que todos los partidos, conjuntamente, todos los que están en el poder ahora mismo, los que están naciendo o que llevan poca trayectoria, que tendrían que unirse todos y hacer como un frente común, pero cara al público, como un manifiesto cara al público, todos esos partidos con sus líderes frente a Cataluña. Hombre, yo creo que primero, como el gobierno tiene una obligación como poder ejecutivo, que es, eso para empezar, de dejar las cosas claras. Ayer Rajoy hizo una declaración, creo que podría haber sido más contundente todavía, pero bueno, eso es una opinión personal. Como gobierno tiene que haber una declaración institucional de qué se va a hacer, claro, qué son las medidas que se van a tomar. Y luego, por otro lado, habría que haber consensuado una declaración en la que, bueno, los límites son los que son, la Constitución española, y que y que los partidos, por lo menos los partidos que se consideran constitucionalistas, Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y poco más, porque realmente hay poco más que creo yo que estarían capaces de firmar algún tipo de acuerdo de ese tipo, firmar un acuerdo y lo hicieran de forma solemne en el Parlamento, en algún lugar solemne en el que dejaran claro cuál es la postura de los partidos mayoritarios respecto a ese tema. Claro que sería interesante, el problema es que tenemos unos partidos que tienen mucha dificultad para llegar a acuerdos, aunque sean acuerdos de mínimos, ¿no? El Partido Socialista, por ejemplo, todavía sigue el Partido Socialista ha seguido una política con respecto a Cataluña muy cizagueante, por ejemplo. Desde Zapatero, se habló de que la nación era un concepto discutible y discutido y que se iba a aprobar lo que venía de Cataluña. A partir de ese momento realmente se desarboló el partido de cara a este problema que tarde o temprano iba a aparecer. Ahora la propuesta de un Estado federal sigue con el mismo problema, es decir, no se dan cuenta de que los separatistas no quieren un Estado federal, quieren una especie de confederación o de Estado asimétrico que ya tienen. En el mejor de los casos lo que quieren es llevarse las ventajas de ser un Estado independiente para algunas cosas y las ventajas de pertenecer a una entidad nacional más grande, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, el Partido Popular le cuesta también trabajo llegar a acuerdos, Ciudadanos está naciendo prácticamente, aunque tiene mucho empuje, en fin, parece que les cuesta trabajo ponerse de acuerdo, pero que ya digo que este tema se tenía que haber pactado no ahora, sino hace ya muchos años. Hace mucho, claro. Hace muchos años. Yo creo que las pocas ventajas, o de las ventajas que puede tener el nacimiento de Ciudadanos, es que pueda convertirse en partido bisagra, ¿no? A lo largo de los pactos necesarios. Porque el problema que hemos tenido en este país es que todos los gobiernos han tenido que pactar, el PSOE y el Partido Popular han tenido que pactar con los nacionalistas para conseguir investiduras, por ejemplo.
Y eso ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Hemos estado atados al nacionalismo. La propia Constitución española está diseñada para dar acomodo al nacionalismo catalán y vasco. Entonces, con eso nos vamos a quedar, porque a partir de ahí ya, claro. No hay forma de acomodar a alguien a unos partidos que persiguen la creación de un Estado y no se van a parar hasta que no lo consigan. Todo lo que le puedas ofrecer es un tránsito a llegar a ese objetivo último. Ya digo, si es que si no, no tendría sentido. No tendría sentido su propia existencia. Los partidos nacionalistas de este tipo, separatistas, tienen como objetivo la desmembración de una parte del territorio del conjunto del Estado. No van a pararse porque les ofrezcas una mejor financiación o porque el cupo vasco esté ahí. En fin, eso a ellos les parece muy bien, pero es un camino más, un peldaño más lento hacia su objetivo. Su objetivo, hacia el podio, diría yo. Una de las cosas, hablando de educación, además, una de las primeras, yo se lo comento a los alumnos en clase, ¿no? Digo, si os fijáis, de las competencias en las que más interés tuvieron los partidos nacionalistas cuando accedieron al poder, la educativa. La educación, efectivamente. Está inteligentes, con una visión de futuro. Le vamos a dar las competencias en sanidad y tal. Bueno, vale, sí, muy bien. Sí, pero queremos educación. Pero primero educación. Primero educación para formar. Y ahí se está viendo. Para, de alguna forma, amoldar a esos nuevos ciudadanos, amoldarlos a nuestra perspectiva y, de alguna forma, mantener esa necesidad de ese vínculo entre el nacionalismo excluyente y las nuevas generaciones. El nacionalismo en los años 80 en Cataluña no pasaba el 30% de la población y ahora ya está en el 50%. Madre mía. O sea que en poco con tiempo... ese dato nos quedamos, Carlos. Ya para lo que queda te quedas aquí conmigo, ¿verdad? Muy bien, sí, ya sí. No me abandones, por fin. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos ya el mes que viene, cuando te corresponde de nuevo, Carlos Rontomé, dentro del apartado El Análisis, de forma quincenal, pues eso, los miércoles. En la despedida, dentro del área de servicios, decirles que en esta madrugada, mañana jueves, día 29, de 1 a 3 de la madrugada, corten el suministro eléctrico en el sector del Polígono Virgen de África número 3. Y este viernes, día 30, a las de 12 y cuarto a 7, en el sector de la frontera del Tarajal. Lo recordamos aquí por si acaso, el del viernes podía decirlo, pero por si acaso se me pasa. Dentro de este apartado también, farmacias de guardia, ya voy un poco más deprisa, farmacias de guardia en el día de hoy, en este miércoles 28, en el centro de la ciudad, Zurita, en Beatriz de Silva 5, Campo Exterior Puya, en Teniente Coronel Gautier 10, en San José, y por la noche tendréis a disposición Ares en Avenida España 3. El número agraciado en Cruz Roja en el día de hoy ha sido el 000, los muertos. Y dentro de agenda, bueno, pues decirles que hoy, en este miércoles, la Biblioteca Pública del Estado, a las 19:30 horas, sesión de Cineforum, está centrado en esta ocasión en la filmografía del director turco-alemán Fatih Akin. Será, como digo, hoy a las 19:30, el film que se proyectará Contra la pared, galardonada con el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín, mejor película, premios del cine europeo, premio Goya a la mejor película europea, premio del cine alemán a la mejor película y mejor director. Una actividad que, bueno, pues como todo en la biblioteca pública, abierta al público que quiera asistir. Y mañana jueves 29, que no estoy con todos vosotros, a las 8 de la tarde, allí en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública del Estado, se presenta el libro La mala fortuna de Francisco Romero. La mala fortuna es una obra de teatro. Como con esto iba a decir algo que no está bien, que con esto nos despedimos y yo os espero este próximo viernes de nuevo en Ahora Contigo. Espero que sigan siendo felices. Gracias por estar ahí. Centro Médico Clínicas Medical Kine. Todas las especialidades clínicas con los mejores profesionales. Amplia gama en tratamientos avanzados de ondas de choque para reducción de dolor crónico y lesiones deportivas. Fisioestética, fisioterapia. Consúltanos. Financiamos el 100% de sus tratamientos. Atendemos a pacientes particulares y seguros médicos. Te atendemos en calle Ciudad de Acicatena, enfrente Parque Ceuta. Clínicas Medical Kine. Tu salud garantizada. Promoción de apertura.